Bueno, muchos de los temas que hemos visto durante la jornada parecen un reto para muchas ciudades y es posible que en algunas, por todas las diferencias que tenemos, estemos viendo cosas o inalcanzables o cosas que ya estamos haciendo y que podemos hacer mejor. Sin embargo, hay muchísimas experiencias en los gobiernos y en las ciudades que han apostado a la innovación en temas de financiamiento sostenible. Por eso, nuestra próxima sesión, en nuestro panel, trajimos dos experiencias muy concretas que son de la región. Son la experiencia de Bogotá y de Río de Janeiro, aplicando instrumentos de captura de valor y financiamiento mediante asociaciones público-privadas, que este es un desafío importante para las ciudades de la región, cómo trabajamos mejor con el sector privado, cómo podemos hacer operaciones urbanas y cuál ha sido el desafío de implementar este tipo de herramientas. Quiero invitar al escenario a Claudia Silva, que es la subgerente de Planeamiento y Estructuración de Renovo, empresa de renovación y desarrollo urbano de Bogotá, a Valeria Hassam, que es la coordinadora de macroplanificación urbana en la Secretaría Municipal de Desarrollo Urbano y Licencias de la ciudad de Río de Janeiro, y invitar a mi colega Camila Maleronca, quien va a ser la moderadora de esta sesión. Ella es especialista senior de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano. Adelante, Camila. Yo fui la que corrí esta silla. Hola, buenas tardes. Empecemos ya de una con Claudia, por favor, Claudia, bienvenida. Nos va a compartir el caso de Bogotá. Ahí está el control. Yo creo que está perfecto este. Buenas tardes y muchísimas gracias por esta invitación. Para Bogotá, para la empresa de renovación urbana, es un honor poder contarles cómo hemos estado trabajando estos años y los instrumentos que espero que les puedan abrir ideas para una arquitecta como yo, estar en un escenario como este de financieros, en este altísimo nivel, es un orgullo. Así que muchísimas gracias. Lo primero que quería comentarles es la renovación urbana por muchos años ha tenido una deuda de que pasa el tiempo y no pasa nada. Y encontramos diferentes razones. La norma es muy lenta, los planes parciales, habilitar el suelo, gestionar el suelo, la gestión social. Siempre tenemos una razón de por qué no logramos hacer renovación urbana. Y sumado a eso, Bogotá adopta en el 2023 un nuevo plan de ordenamiento, en el 2021, perdón, un nuevo plan de ordenamiento en donde aumenta en 2.3 las zonas de renovación urbana. Así que si antes lo estábamos haciendo mal o tal vez no tan bien, ahora lo tenemos que hacer aún mucho mejor porque el desarrollo de Bogotá depende de la renovación urbana. Entonces, a ese reto nos enfrentamos desde la empresa de renovación urbana todos los días. El suelo de desarrollo se acabará en todas nuestras ciudades y tenemos que pensar hacia adentro y tenemos que ver cómo lo hacemos un poco más fácil, pero también generando confianza. Aquí es una palabra que se ha repetido varias veces y creemos que la manera de generar confianza fue invertir el orden de los factores, porque se altera el producto. Nosotros esperábamos primero que llegara la vivienda, capturábamos el valor y con esa captura de valor hacíamos parques y vías. De todas maneras, sigue siendo una ecuación que suena bien, pero en la práctica, los tiempos, estos tiempos de que pasaron 15 años y no ha llegado el colegio, que le prometimos a los niños o no ha llegado el hospital, nos la cobran durísimo. Entonces decidimos invertir el orden de los factores y estos son los instrumentos que les voy a presentar hoy. 8 instrumentos que logran atraer primero la inversión para que tengamos más pronto espacio público, para que tengamos primero los equipamientos y después que poco a poco vaya llegando la vivienda. La empresa de renovación urbana es una empresa industrial y comercial creada hace 25 años, es una fusión de la empresa que desarrollaba el suelo de expansión
con el suelo que hace Renovación Urbana. Nos dedicamos sobre todo a 4 líneas de trabajo, una que es nueva, que se deriva del plan de ordenamiento, y es que la norma por sí sola no se ejecuta. Entonces tenemos el rol de operador urbano. Voy a detenerme a explicar ese porque es bien interesante. Somos gestores de proyectos, construimos los equipamientos de la alcaldía, sobre todo los grandes, los hospitales, los colegios, aquellos que son legado de la administración, porque además cada entidad está dedicada a hacer lo que le toca en el sentido de políticas públicas, planear, y a veces el tema de la construcción, nosotros podemos ser mucho más eficientes en tiempos y en valores agregados que les aportamos a la ciudad. Somos también gestores de suelo, somos el banco de suelo del distrito, compramos suelo para vivienda de interés social. Muchas veces ese suelo viene de diferentes entidades de muchos años que ha sido muy difícil de movilizar. Entonces tenemos la posibilidad con un fondo que está creado desde hace muchos años que recogemos la plata de las compensaciones por la vivienda de interés social y prioritario que no se paga en sitio. La empresa recoge esa plata y con esa plata promovemos proyectos de vivienda de interés social y prioritario. A veces son predios que no son los mejores, no son los más bonitos, no son los que están mejor localizados, y ese fondo nos permite invertir no solamente en comprar ese suelo, sino hacer obras de urbanismo y obras de mitigación de impacto. Son a costo cero para que cuando pongamos en mercado ese suelo ya puede ser un poco más atractivo y sí dé para cierres financieros para vivienda. Somos gestores inmobiliarios, de hecho nos acabamos de mudar a lo que les voy a contar de últimas, que es un programa muy bonito que estamos haciendo de programa de reuso de edificaciones, en donde hicimos una negociación de un solo edificio para que todas las entidades distritales que estuvieran en arriendo tuviéramos un mismo fee, y lo mismo lo estamos haciendo para estructurar un proyecto de centros administrativos a largo plazo en suelo de renovación urbana. En nuestro rol de operador, para nosotros y una ciudad tan grande como Bogotá con casi 8 millones de habitantes, tener la gobernanza del 8% del territorio es un reto a 20 años muy interesante. ¿Y por qué estas zonas? Son zonas que se definen como lugares muy estratégicos, piezas ejemplares de ciudad, en donde se necesita precisamente que ayuden a que las cosas pasen. Nuestro recaudo se iría a la ciudad, sobre todo a zona de periferia. El 30% de Bogotá tiene un origen informal con unas necesidades enormes, pero en estas zonas de renovación urbana no les hubiera llegado el parque, ni les llegaría a las vías, ni les llegaría a los colegios, porque hay zonas más deficitarias. Lo que logramos en este 8% de Bogotá, y por eso es una norma que no la formula nuestra entidad de planeación, sino la empresa industrial y comercial del distrito, es que son normas funcionales de mercado. Nos hemos sentado con el sector privado, con inmobiliarios, con desarrolladores, promotores, con propietarios, para que la norma que estamos definiendo en estas zonas sea una norma que les funcione al mercado y que muy pronto tengamos licencias. Y la gran ventaja, lo que mayor atractivo tiene estas zonas es que lo que yo recauda lo invertimos en la misma zona. Entonces, inmediatamente está la garantía que el espacio público sí va a llegar en tiempo real en estas zonas. Son ámbitos grandes, en promedio de 500 hectáreas, son ámbitos además que están muy despoblados, en unas localizaciones fantásticas. De hecho están en torno a la primera y la segunda línea de metro, y tienen un potencial muy alto de desarrollo, y esperamos además que con este recaudo entonces la empresa tenga sostenibilidad por lo menos durante los siguientes 20 años. Tienen un proceso muy sencillo, mucho más sencillo que los planes parciales que muchos de ustedes conocen. Son reparto de cargas dinámicos, no cerrados, lo que implica que la ciudad va pasando y no importa, no obligamos a englobes concretos, ni nos comprometemos a hacer la gestión de suelo, aunque la podemos hacer, sino que incentivamos para que la norma sea mejor, así está por fuera de estas zonas que les mostraba. Son normas que estamos incentivando para que haya mejores edificabilidades,
mejores condiciones de pago de obligaciones. En la primera, que les quiero contar, el primer instrumento es el TIF que ya Cintia nos mencionaba y que todos ustedes conocen, pero es el reto de ahora hágalo, impleméntelo y creemos que en esta zona, con el apoyo además de toda la administración, nos quedó en el plan de desarrollo como tarea y ha sido una tarea muy interesante que vamos a radicar en el Consejo. El TIF no lo aprueba el Consejo. Y en esta zona industrial, donde esperamos atraer 35.000 viviendas, son 546 hectáreas, vamos a multiplicar por 8 el recaudo del impuesto predial. Entonces, con ese pago anticipado del impuesto predial, la idea es poder comprar una manzana para que sea un parque estructurante, que además tiene un bien de interés cultural maravilloso, que fue el primer colegio con vocación tecnológica que tuvo Bogotá. Entonces la idea es reconvertirlo tipo escuela-taller y con eso en el entorno tenemos un delta y estamos siendo lo más conservadores para que este primer ejemplo de piloto sea una realidad. De hecho, Renovo acaba de terminar una consultoría que le hicimos a una entidad que es la que administra los grandes equipamientos les voy a decir, cada administración le pone un nombre distinto. Se llaman centros de felicidad, manzanas del cuidado, son estos grandes edificios que prestan servicios tipo piscina, gimnasios, dan cursos. Y hicimos también un ejercicio muy similar al que hicimos en esta zona industrial y la valorización que han tenido esos centros de felicidad en Bogotá se multiplica en 2.3 veces. Entonces, además, señores secretarios de Hacienda, hacer equipamientos es un muy buen negocio para las ciudades, porque no solamente toca medirlo con el bienestar que producen, que por supuesto es magnífico. Estos centros de felicidad, salvo uno, están en zonas muy, muy periféricas de Bogotá, en unas condiciones de pobreza muy altas, y aún así el recaudo y la valorización que hemos tenido del entorno es bien interesante. Yo creo que cuando hablamos de todo el portafolio que tenemos de instrumentos, que los tenemos recogidos nosotros en las leyes, en las normas nacionales, distritales, que siempre se despliegan, es empezar a entender cada uno y pensar en pequeño para pensar en grande, es decir, lograr con pilotos detonar que sí se pueda, abrir trocha, como le decimos, y creemos que el TIF va a ser una maravillosa oportunidad. En esa zona y en otras alrededor de esa zona industrial, tenemos una zona que está restringida para la vivienda. Entonces dice, ¿pero qué contradicción? Me acaba de decir que van 35.000 viviendas, ¿cómo así que está restringida? Efectivamente, tienen que comprar certificados de derechos de transferencia, porque lo que nos interesa como Bogotá es aumentar la estructura ecológica principal que quedó aumentamos en 30%. Y esa estructura ecológica principal pues es un suelo que toca comprar, toca habilitar, toca restaurar. Entonces, como sabemos que nuestras zonas de renovación urbana tienen una presión muy interesante porque le pusimos una norma muy buena, bueno, para desarrollarla hacemos unos certificados que nos permiten que la Secretaría de Ambiente pueda comprar suelo en esta estructura ecológica. Aquí está señalado en magenta las zonas que están condicionadas a desarrollar la vivienda con certificados y en zona verde poder terminar de consolidar nuestra estructura ecológica principal. Y esto es difícil, son certificados que tendremos la primera emisión este año, la primera subasta, son temas muy retadores. Nosotros como empresa somos los encargados de hacer la subasta. Nos ha costado un día a día muy retador, pero creemos que es la manera de hacerlo y pues con el apoyo de la administración también seguro lo vamos a lograr. También tenemos desplegado en nuestras zonas de renovación urbana algo que ustedes conocen muy bien, que es el aprovechamiento económico de espacio público, con actividades, con activaciones, la manera de darle sostenibilidad a un espacio público, no es solamente hacer un parque, sino cómo se va a sostener ese parque en el futuro, no es solamente pedir plata, sino cómo va a lograr pagarla. Entonces creemos que, y está también muy desarrollado, como ese aprovechamiento económico, por ejemplo en el parque que les acabamos de mostrar de la zona industrial, es muy interesante desplegar esta figura
pero también otra de los distritos especiales de mejoramiento y organización sectorial, porque nosotros solos no podemos y siempre tenemos que buscar la manera de ir atrayendo al sector privado. ¿Quién se beneficia con el parque? Los vecinos. ¿Quién puede salir a vender las empanadas? ¿O quién le interesa poder hacer una activación comercial en el entorno? Esas personas son las que se identifican y tenemos reglamentado en Bogotá estos distritos en donde les entregamos. Y no es que nosotros dejemos de hacer lo que nos toque, lo que hacemos es, ya paso más rápido, lo que tenemos que hacer es vincular a los propietarios. Aquí, por ejemplo, un ejemplo de suelo que teníamos comprado desde hace 10 años, le metimos, mientras que logramos sacar el proyecto, 1 millón de árboles. Se volvió el vivero urbano más grande de Bogotá. Estamos trabajando también en desarrollar obras por impuesto en desarrollo urbano. Es un mecanismo espectacular para que en especie se pague las obras que se necesitan. Trabajamos en declaratoria de desarrollo y construcción prioritaria, es un instrumento que llevamos ya hace muchos años y se ha venido testeando y ha forzado que se hagan las cosas y se desarrollen al menos hasta hoy 632 predios para proyectos. Nuestro banco de tierra que hace proyectos de vivienda de interés social y prioritario, además con sello de calidad. Tenemos una universidad que nos garantiza la calidad de la vivienda que la empresa produce. Y por último, simplemente para mencionarles, es un sueño que tenemos de hace muchos años en Bogotá, un potencial de 6.500 viviendas en el centro histórico con edificios abandonados. No hay nada más sostenible que el reuso de edificaciones. Nos ha ido increíble, tenemos propietarios inscritos, desarrolladores, y se trata de hacer un ecosistema y hacemos el match para juntar iniciativas privadas y que se realice vivienda en el centro. ¿Qué nos falta y cuál es nuestro mayor reto? Que sea vivienda social, ojalá como en Viena, como nos mostrabas esta mañana, pero porque es bien difícil el cierre financiero de estos proyectos, pero creo que aquí es una deuda que tenemos y creo que en la mayoría de ciudades de cómo incentivamos el reuso y no solamente la renovación, pensarla en clave de redesarrollo, sino de revitalización, y este tipo de instrumentos y de experiencias son las que nos dan ese enclave. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Gracias, Claudia. Siempre inspiradora la experiencia de Bogotá, y cuando pensamos que ustedes ya están en la frontera, ustedes inventan algo más. Entonces, te agradezco la presentación súper completa y pasemos al río para ver la creatividad. Sí. Buenas tardes, yo hablo en portugués, entonces la interpretación simultánea, agradecerles la invitación al BID, decirle que estoy representando al secretario de Desarrollo Urbano, Gustavo Guirland, y voy a hacer una breve presentación de las últimas transformaciones de los planos de la ciudad a partir de los instrumentos utilizados también en Bogotá, pero con la visión carioca, digamos así, a partir de Puerto Maravilla. Inicialmente, nosotros tenemos una normativa federal en la que abarca todas las propuestas de la ciudad desde 2001, que es aplicable en todos los municipios brasileños. Y en el Río de Janeiro es a largo plazo y se da a través del Plan de Directores de Desarrollo Urbano Sustentable. Nuestro último plan está en vigencia, fue aprobado en 2024 y trajo también la posibilidad de traer la parte de otras normativas específicas de estas operaciones urbanas que vamos a presentar aquí, el tratamiento específico para determinar las áreas de la ciudad, permitiendo entonces hacer una renovación urbana. Entonces, esto es importante mostrar que hay una población, división de largo plazo, división nacional, local y también de la renovación. Entonces, primero, mencionarles que las operaciones urbanas fueron varias en Río de Janeiro. Este es el nombre dado, este instrumento transformador para crear valor en la ciudad. Entonces, el Puerto Maravilla opera sobre un área de 5.000 metros cuadrados, o en el área central de Río, el Parque Olímpico. Recientemente aprobamos una ley para este Parque Olímpico que se va a transformar en un parque relacionado a ruta, un parque temático operado por el equipo que trabaja con ROC en Río. Y
El River Centro también fue realizado en 2021 con la idea de traer renovación para el centro histórico de la ciudad. A partir de la transformación del uso, principalmente tiene algunos asuntos vinculados. El Parque de Guaíba, que es un gran equipamiento urbano, es un área muy necesitada, muy caliente, y después el autódromo. Estas operaciones urbanas están distribuidas. El Río es una ciudad muy amplia. Esto se coloca en el área central de la ciudad. El Parque Olímpico en el área suroeste, el Parque de Guaíba en la zona este, así como el nuevo autódromo que será construido. La operación urbana en Puerto Maravilla inició en 2009 a través de la aprobación de 2 leyes, como ya les dijimos, 5 millones de metros cuadrados de área que va a ser revitalizada, casi 2 billones de dólares invertidos de la parte privada. El potencial constructivo también fueron 70 kilómetros diarios de infraestructura, y la ciudad trajo entonces desde el inicio como grandes puntos de referencia para este área que se llama el Museo de Mañana, el Museo de Arte. Cuando llegaron a los esclavizados, fue declarado Patrimonio de la Humanidad y se juntó a los atractivos de Puerto Maravilla. El modelo de financiación y revitalización utilizó recursos públicos a través de la venta de potencial productivo, cuando hablamos de Buenos Aires y Bogotá, y regulado por una ley que creó una entidad pública, una empresa pública que se transformó en CCCUPA para operar en este área. Algunas de las imágenes aquí del Museo del Mañana, y también es claro que la demolición de la perimetral fue fundamental en esta transformación urbana como una visión totalmente transformadora de esta región, de esta ciudad. Aquí el Museo del Valongo, y siempre repensando y recalificando y trayendo nuevos atractivos para el área. El año pasado fue realizado un concurso de proyectos y donde se instalaron junto al complejo del balómetro un río África. Y la idea de esta operación, transformando esto en una política pública, el Puerto Maravilla esperó localizarse en el centro con los incentivos fiscales a través de beneficios, como una serie de beneficios para transformación, beneficios comerciales, que se basó después de la pandemia en educación residencial, y ahora tenemos 67 proyectos licenciados y más de 5.800 nuevas unidades que van a ser sumadas y van a traer más población a este área de la ciudad. Es un plan bastante complejo que trae una serie de propuestas, no solamente urbanas, pero también culturales, sociales y económicas, y que se desdobla también en algunos programas, que también ha sido repensado. Ya tuvo una segunda ley en 2003 con más incentivos. Aquí nosotros tenemos algunos de estos ejemplos de edificios que eran comerciales, edificios de muchas décadas y que después de la pandemia estuvieron vacíos. Este último con el reloj en la ciudad de Río es icónico. Quedó vacío durante décadas y fue vendido ahora para departamentos. Fueron vendidos en unas horas y son más de 300 departamentos. Enfrente al Paseo Público, que es el parque público más antiguo de la ciudad, también en un área de la zona, entre la zona sur y el centro de la ciudad. Y aquí entonces la expansión del Reviver, como estamos en una dinámica de revisión de las normas y de la mejora de la ciudad de Río, fue aprobada una nueva NOER de Reviver que amplió aún más los beneficios de los emprendedores, y también adicionando nuevas áreas con posibilidad de transferencia del potencial. Aquí nosotros también tenemos algunos ejemplos de propuestas de programas que se suman con incentivos directos de la municipalidad, el fondo pedido como Moda Carioca, que también trajimos cervecerías, inmuebles que fueron declarados patrimonio, fueron 10.000 inmuebles preservados y declarados, y para reformar estos inmuebles y la implementación también de los negocios. Es un proyecto que está en asociación con la Secretaría de Desarrollo Económico. Entonces es esto, el Reviver Centro
siempre pensando también en el patrimonio de la ciudad para esperar el futuro. Ahora nosotros estamos trabajando también en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Económico del Reviver Centro Patrimonio de la PACI para levantar estos inmuebles. Estamos haciendo desapropiación para también asociarnos con el BSM, con la Secretaría de Hacienda y a través del patrimonio inmobiliario y también trayendo posibilidades para los inmuebles que son declarados, que están en pésimo estado, con esta renovación, con los aportes directos en base a $1.000 por metro cuadrado para quien realizar esta compra pública. Algunos ejemplos entonces, esta también es un área que es un área piloto junto con los equipamientos culturales muy importantes como la Facultad de Filosofía, la Universidad Federal. Y aquí tenemos también algunas lecciones aprendidas en relación a Puerto Maravilla, que su urbanización llevó mucho tiempo. Es un ciclo largo de realización. Comenzó en 2009 y demoró mucho para avanzar. Ya tiene 14.000 unidades dentro del área próxima, que era un área de difícil transformación, difícil inversión público, cerca del río Niterói, y hoy es un suceso de ventas con cada vez más interés inmobiliario en esta transformación. La cuestión de la infraestructura, que también tiene que venir ese aporte público para coordinar el crecimiento sustentable, y nosotros también tenemos que estar siempre adaptándonos. Entonces en Río nosotros siempre estamos en un ciclo de revisión de la legislación que es bastante cansador, los técnicos, para los gestores, para la propia población, pero es necesario. Entonces nosotros necesitamos que repensar siempre que para mejorar y para apalancar, en el caso del Parque Olímpico también cuando fue realizado fue hecha una alianza público-privada que previó reducir los costos de la ciudad para los Juegos Olímpicos, y ahora entonces nosotros años después también repensamos, porque antes era prevista la construcción de los predios, ahora se mostró una vocación para las actividades culturales y de entretenimiento, como el Rock and Rio, que ya se realizó diversas veces, y esta propuesta es hacer un gran parque temático. Entonces hubo también un cambio en la legislación para viabilizar esto. Y también las operaciones urbanas son herramientas, pero ellas no hacen magia. Siempre tienen que ser pensadas, repensadas y revistas y ancladas en las preposiciones a largo plazo. Los ajustes necesarios, esenciales, y aquí hay algunas imágenes para concluir del complejo donde va a ser el autódromo Jacarepaguá y otra área de la ciudad donde es la operación recién aprobada, el Parque Olímpico actual. Entonces aquí van a ver el autódromo, ya aquí con algunas pasarelas olímpicas y también que van a permanecer también en esta operación. Y aquí el complejo, cómo va a quedar, el complejo Imagine. Y esto para concluir, entonces, este nuevo ciclo de innovación de la ciudad, mostrando también esta visión integrada de revitalización de diversas áreas que son necesarias, una evolución continua. Entonces es una operación urbana, una estrategia urbana, la posición del río siempre reforzando en un laboratorio de innovación de Brasil y la promoción de la sustentabilidad urbana con una visión de futuro. Es esto. Muchas gracias. Bueno, dos súper buenas presentaciones de ciudades que están intentando siempre innovando a partir de los instrumentos que existen. Entonces, voy directo a una pregunta para cada porque no tenemos tiempo desafortunadamente para más. Entonces, Claudia, ¿podría comentar? Porque dijiste, los tiempos son un desafío, ¿sí? Pero ¿qué pasa con la coordinación de intereses de diferentes actores urbanos? Y cómo, porque cuando tratamos de participación comunitaria y articulación social, tiempo es un tema clave. Entonces, y veo también que ustedes tienen mucha participación privada en los proyectos. Entonces, ¿cómo conciliar esos intereses de actores diversos, a veces antagónicos, con la atracción
de la inversión privada a los proyectos. Es el reto diario porque el ciudadano, el propietario, quiere resultados hoy. Quiere que hoy tener el parque, quiere hoy tener seguridad. La administración distrital le interesa sus 4 años y su línea política. La ciudad le interesa lo que prevé en sus planes a 15, a 20 años. El inversionista lo que le interesa es que haya continuidad en las decisiones y no que cada 4 años le vayan cambiando las reglas de juego. Nosotros tenemos una experiencia de donde se originan estas actuaciones estratégicas, que es una que ya lleva 3 administraciones andando. Y como se logró, es similar a lo que mencionaba Cintia, son patrimonios autónomos en donde uno tiene una fiducia público-privada y donde las reglas de juego están trazadas. Por ejemplo, el Metro de Bogotá, en su momento, que si subterráneo, que si aéreo, hubo un debate entre el distrito y la nación muy fuerte, lo que le dio continuidad y no hubiera cambio, pues el crédito con banca multilateral. Entonces, siempre estamos buscando la manera de encontrar unos mecanismos en donde la gobernanza trascienda para que, aunque se den resultados a corto plazo para generar la confianza, siempre estén unas reglas trazadas a largo plazo para que no hayan esos vaivenes políticos, que es lo que nos cambia tanto las reglas de juego. Entonces, siempre estamos pensando en esos 3 niveles. Muy bien, muchas gracias, Cláudia. E Valéria, vou em português. Que bom. Varias veces que son proyectos de largo plazo. Entonces, pensando específicamente para que escojamos uno, el Puerto Maravilla, que es el proyecto más antiguo que nos mostraste, ¿cómo temas de inclusión social y de resiliencia urbana entran en estos proyectos? ¿Tienen espacio para la adaptación? Porque pasó por diferentes ciclos políticos. Entonces, ¿cómo eso fue trabajado dentro de estos proyectos? Y ahí pensando en Puerto Maravilla, por ejemplo, si puede comentar un poquito. Puerto Maravilla ya al principio tenía algunos porcentajes previstos del total de la operación vinculados a objetivos específicos, como por ejemplo el tratamiento del patrimonio, porque también es un área que tiene mucho patrimonio, el 3% de la operación del valor para la recuperación del patrimonio y para la creación. Y ahí hay discusiones, cómo fue aplicado, cómo fue llevado, en fin, hay discusiones, entonces siempre siendo revisto, siempre siendo revisado. Me parece que nosotros hemos observado que la población se ha quedado más participativa en las últimas operaciones urbanas y ha exigido más que sus intereses sean alcanzados. Entonces hoy nosotros tenemos algunas operaciones que hay potencial constitutivo transferido para una región de la ciudad, que es la región sudeste, pero que el área tenía interés inmobiliario en tierra a ser ocupada y que la Cámara Comunitaria entonces participa exigiendo inversiones en movilidad urbana. Entonces entra en contrapartida de las obligatorias en todas las operaciones urbanas en este sentido. Nosotros no necesitamos figurar en relación a la cuestión de la habitación de interés social, pero sí tenemos una cuestión que la Secretaría Municipal de Ambientación está actualmente en una fase conclusiva del Plan Municipal de Habitación Social. Después de un largo plazo hubo un desfasaje en el plano de adaptación que dificultó esta relación, pero yo creo que nosotros estamos mejorando, estamos pensando y de alguna forma la ciudad de Río está beneficiando a la población más pobre, si no es en forma de provisión de habitaciones de moradía, sino con los equipamientos como el Parque de Guaíba, así como también el parque, que son grandes equipamientos urbanos públicos que son realmente, que afectan mucho positivamente la vida de la población. Y estamos hablando de 1 millón de personas, no de 10 o 20, entonces que están alrededor de estos parques urbanos grandes. Entonces, las inversiones en movilidad urbana que se han realizado en la ciudad y que han sido una forma de utilización muy intensiva de los recursos de la ciudad. La Secretaría de Hacienda, Andrea, que está aquí, ya lo sabe, inclusive con los subsidios directos de la municipalidad en relación al transporte público.
pero benefician mucho a la población. Entonces nosotros estamos necesitando mejorar estos mecanismos y esta adaptación social. Nosotros tenemos normativas que no están siendo exactamente priorizadas. Hay inclusive incentivos en el centro para transferir el potencial para el que quiera hacer educación social, 350% del potencial que fue construido en la educación social gana para transferir, pero todavía no tuvimos interesados, entonces nosotros necesitamos todavía trabajar mejor esta cuestión, pero estamos trabajando a favor de la población más necesitada en la parte de movilidad urbana, de los grandes equipamientos y de las inversiones en salud también se han realizado de manera intensiva en los centros de salud y en la educación también. Muchas gracias. Todos para el-